Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Amén. Hoy vamos a ver, hermanos, el atributo de Dios que se llama simplicidad de Dios. Y en otras partes usted lo va a encontrar como la divina simplicidad. Amén. Y esto, hermanos, es algo tan importante para nuestras vidas, porque lo que vamos a ver en estos pasajes, hermanos, nos va a ayudar a que nosotros meditemos en ese conocimiento del cual Dios quiere que nosotros tengamos en nuestro corazón. Amén. Así que, repito, el atributo que vamos a ver el día de hoy se llama simplicidad de Dios o la divina simplicidad. Amén. Y solamente para tener esta entrada, hermanos, en esta parte del atributo de Dios, usted tenga presente este pasaje. Y téngalo presente por lo que estaremos viendo en cada una de las citas, hermano, algo importante de cual Dios ha hablado a las generaciones tras generaciones de todos los tiempos. Y eso, hermanos, a nuestra generación sigue hablando y sigue anunciando y sigue exhortando también que debemos de conocer a Jesús. Y es por eso, hermano, que en este pasaje, cuando habla aquí en Jeremías, que le dice: así ha dicho Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Y viene la respuesta a todo eso, dice: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. O sea, aquella persona que se quiera alabar, hermanos, aquí viene la exhortación. Si usted se quiere alabar, alábese en esto. Dice: en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová. Si usted se quiere gloriar de algo, usted gloríese en entender y conocer que Él es Jehová. En eso usted se va a gloriar. Amén. Parte de lo que hemos ido conociendo al Señor, hermanos, el Señor ha estado inquietando muchas cosas que Dios me ha permitido ver, vivir en otros tiempos, y que Dios nos muestra en su grande misericordia que esta generación debe de vivirlos y que no los está viviendo. Que por más que hagamos el esfuerzo, hermanos, de decir, lo voy a vivir en mi hogar, porque ahí es de donde empieza, desde ahí empieza a emanar, sí, la presencia de Dios en nuestros hogares, pero no lo podemos hacer. Entonces las nuevas generaciones están viviendo una situación, pues, sin experimentar a Dios desde su hogar. Y por eso yo remarcaba, hermano, y le invito yo a usted que pueda remarcar este pasaje donde dice: si usted quiere alabarse, mas alabarse en esto, el que se hubiere de alabar, o sea, el que quiera alabarse, dice, debe de entender y conocer que Él es Jehová. En esa es la parte que nosotros, ¿por qué? ¿Por qué en eso me tengo que alabar? Dice, porque Él hace misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, porque Él es Dios. ¿Y quién lo dijo? Jehová. Entonces, hermanos, la simplicidad de Dios en esta doctrina, de la cual nos explica el significado de que Dios es simplicidad, unidad. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña, y ahorita voy a llevarlos a un pasaje donde habla acerca de esto, donde la simplicidad de Dios
El significado es que es uno y no está conformado de partes. O sea, no posee partes, sino está solamente unido en uno. Y para eso quiero que usted vaya conmigo al libro de Deuteronomio capítulo 6, hermanos, versículo número 4. Dice Deuteronomio 4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, ¿cuántos son? Uno es. La simplicidad de Dios o la divina simplicidad nos da como significado de que Dios no está conformado de partes, sino es uno, y como es uno, hay una sola unidad. Por eso la exhortación que Dios hace acerca de la unidad de la iglesia y la unidad del cuerpo, aunque tiene muchos miembros, pero debe de ser uno solo. Amén. Y para ser uno solo, se tiene que conocer. Y voy a hacer un paréntesis. Cuando uno está pequeño, hermanos, como seres humanos, siendo de diferente sexo, cuando están pequeñillos y cuando ya están creciendo y a veces el papá o la mamá le dice, ya tiene novia, va, y el niño se enoja. No me estés diciendo eso. La niña también. Después crecen más, ahora sí tienen novio y ahora ya no se enojan, ¿sí? Entonces, y así sucesivamente van creciendo. Igual, cuando están grandes, va, y que se van a casar y que hay un noviazgo, también hay cierto rechazo a veces a ciertas cosas de la vida del noviazgo. Pero cuando ya es para casarse, hay muchas otras cosas más que no pensabas antes hacer, pero que lo hiciste porque fuiste conociendo. Así el Señor por eso hace una relación, y en Efesios nos habla acerca de que nosotros debemos, a los maridos dice, amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Y así como Dios ama a la iglesia, es una forma de relación que Dios nos pide y nos demanda que nosotros tengamos con Dios. Pero ¿cómo vas a tener una relación con Dios? Pues conociéndole. Ahorita si pasa una persona que le dice, oye, ven a tener una relación con Dios, va a hacer muecas. Ay, sí, está loco. No sé ni lo que me dijo, pero está loco. ¿Sí? Igual si nosotros le decimos a un joven, a una señorita, oye, vente para que tengas un acercamiento con Dios, para que le conozcas, para que vivas en Él, no te va a entender nada y te va a decir, ¿por qué? Porque no lo conoce. ¿Sí? Cuando usted le dice a alguien de su familia, ven, te invito a la iglesia, igual te hacen las mismas muecas. Hombre, iban puros loquitos, ¿sí? Puros trastornados. Van a quitarles el tiempo nada más. ¿Por qué? Porque no le conocen. ¿Sí? No le conocen. Entonces, cuando nosotros empezamos a conocer a Dios, es donde empieza a abrir nuestro corazón y nuestro reconocimiento. ¿Quién es Dios? Y así como le dice aquí Jehová, y habla Jeremías de parte de Jehová, en esto alabarse, en entender y conocer que Él es Dios. Pero tengo que llegar a conocerlo. Amén. ¿Y cómo lo voy a conocer? Sí, leyendo la Biblia, pero compartiendo la Biblia, orando a Dios para que el Espíritu Santo traiga esa revelación y reconocimiento en nuestro corazón, que lo contrite, que llegue esa humillación y que le dé la gloria a Dios. Amén. Entonces, una de las cosas, hermanos, de esta definición es que Dios es uno y está unido en una sola parte, no en partes como dice Deuteronomios. Dice, Jehová es y Jehová uno es. No hay más. Entonces, hermanos, nosotros como creación debemos identificar, y para eso es donde vamos a ir ahorita en el siguiente pasaje, tenemos que tener bien identificado, primero, quiénes somos nosotros, la entidad que Dios nos ha dado. Sí, vamos a decir, sí, yo soy fulano, yo soy mangano, pero en realidad, ¿quién eres delante de Dios? ¿Quién eres? ¿Qué identidad Dios te ha dejado en sus sagradas escrituras? Me dice que yo soy su hijo. ¿A poco tú crees que sea su hijo, hermana? Si supieras cómo soy.
te dice la palabra de Dios que eres su hija, ¿sí? Y que obviamente hay luchas y pruebas, pero que tú eres su hija, y que tú eres su hijo y tienes que creerlo. Que hay ciertas condiciones para ser su hijo, sí, y ahí estoy en esa lucha y en ese seguimiento en su camino, pero porque lo creo. Y ahí está la lucha, y ahí está en el seguir en el camino de Dios, ¿sí? Entonces, fíjese bien, ¿cómo es que el ser humano, y les decía ahorita de lo de los hogares, cómo es que el ser humano hoy se está perdiendo más y más y más? Bueno, pues quiero que vayas conmigo al pasaje de Romanos, capítulo 1, versículo número 22. Capítulo 1, versículo número 22. ¿Cómo es que la humanidad hoy en día, hermanos, se está perdiendo? ¿Por qué las familias cada vez se pierden más, se destruyen más, se descomponen más, se hacen disfuncionales cada vez más? ¿Por qué? Porque ese hombre se está haciendo autónomo, pensando que es su gloria y no la gloria de Dios. ¿Sí? Entonces, como piensan que es su gloria, y es lo que vamos a leer ahorita, como piensan que es su gloria, dice, lo lleva a una necedad, pensando que lo que están haciendo es correcto. Entonces, las estrategias que hace el padre de familia o los padres que están en el hogar y hacen una cierta estrategia para decir, ¿sabes qué? Tenemos que crecer, tenemos que entrar más fondos al hogar, sabes que tenemos que comprar, tenemos que fabricar, tenemos todas las estrategias que las hacen. Y dicen, y lo vamos a hacer porque tú vas a traer una porción, tú vas a traer la otra porción, tú vas a traer otra porción, yo voy a traer esto, etcétera, etcétera. Y si esa cierta estrategia se cumple, y la gloria se la dan ellos. Dice, ¿vieron? ¿Vieron cómo lo hicimos? Sí se puede, familia. Y te lleva ciertas circunstancias en tu cabeza pensando que es la estrategia de Dios. Pero en realidad el enemigo te está trabajando para que tú agarres esa gloria. Que lo que hiciste y lo que planeaste es correcto. Y que gracias a ese planeamiento, fíjate bien, gracias a esa oración que tú hiciste, gracias a eso de lo que tú estás haciendo, se está cumpliendo. Entonces la gloria ya no se la das a Dios. Cuando dices, si te quieres alabar, es porque he conocido y es reconocido que Jehová es. Ahí es donde te debes de gloriar, pero no en las cosas que haces como ser humano. Quiero que vayas conmigo al versículo 22. Dice, profesaron ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, Esto es lo que les decía, hermanos. Tú cambias la gloria de Dios por la gloria del hombre. De algo incorruptible, que es Dios, por algo corruptible, que es el hombre. Que todo lo que tú alcances, en algún momento el enemigo pone en tu cabeza y dices, vistes, puedes, hazlo. Solamente dedícale más tiempo a esto. Y en el trabajo, esa es una forma, hermanos, de que nos impulsan mucho a los trabajadores. Mira, ¿quieres ser grande aquí? Aquí hay modo de crecimiento, ¿sí? Aquí hay modo de que tú llegues muy lejos, ¿sí? Nada se puede poner ante ti, porque tú, y te empiezan a decir, mira, eres respetuoso, eres trabajador, eres leal, tienes una lealtad hacia la fábrica o hacia la empresa, y te empiezan a llenar la cabeza de todo lo que eres tú, y el enemigo empieza a trabajar en tu cabeza diciendo, ¿sabes qué? Tú eres grande. Y aquello que tú escuchaste en el sermón o aquella devocional que tú hiciste en la mañana, dándole la honra y gloria a Dios, está también luchando dentro de ti y te dice, hey, todo eso es gracias a Dios. Todo eso es gracias a Dios. Y el otro va a estar, no es gracias a ti. Mira, ¿quién se desvela? Tú. Mira, ¿quién le echa ganas? Tú. Mira, ¿quién estudia? Tú. Mira, ¿quién es el que hace el trabajo físicamente con tus manos? Tú. ¿Quién piensa para que las cosas salgan bien? Tú. Y el otro te está diciendo, es gracias a Dios. Toda esa sabiduría es gracias a Dios. Y el otro te está diciendo, no es cierto. Y te está trabajando. Y está en una cierta lucha y competencia, hermanos, contra los hijos de Dios. Esto es
contra los hijos de Dios. Por lo demás no, pues ya son suyos. Usted ve a una persona que usted no está en el camino de Dios y usted va a decir, mira, ¿cómo durmió tan tranquilo? Y yo, ¿cómo batallé en la noche? Porque está la guerra, ¿va? Y la guerra está declarada. Usted la sabe. En la Biblia dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, desde ahí, hermano, desde que tú estás creyendo la palabra de Dios, desde ese momento está una declaración de guerra contra cada uno de nosotros. Entonces la pregunta es, ¿vamos a dormir bien? Pues solo Dios sabe, ¿verdad? Pero hay una promesa en la Biblia, que es para ti y es para mí. Y no te voy a cantar el canto. Dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solamente tú, Jehová, ¿qué estás haciendo? Reconociendo y conociendo que Él es Dios. Esa no es mi guerra, es su guerra. ¿Por qué? Porque ahí es donde nosotros reconocemos a Dios y le dejamos a Dios. Entonces, ¿por qué, hermanos? Porque solamente estamos enfocados a un solo Dios, que no está conformado de diferentes partes, de una sola. Y uno es, y no hay otro, como dice la Biblia. Pero eso tenemos que creerlo, ¿sí? Tenemos que creerlo. Ayer escuchaba yo un canto, Michael Smith, acerca de esto, de la grandeza y el poder de Dios. Donde el mundo está asustado pensando que toda esa soledad que hay en el mundo y que la hubo desde el mes de abril, jamás pensaron que alguien pudiera hacer todo eso. Y el canto dice, pero solamente Dios lo ha hecho, no otro. Y no hay más. El reconocimiento de lo que ha sucedido. Entonces, hermanos, sigue diciendo aquí que llevaron la gloria incorruptible a la gloria corruptible a imagen de hombre. ¿Por qué? Porque lo llevaron a aves, a cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Arriba dice, hermanos, necios. ¿Sí? Arriba dice necios. Entonces, al llegar a esa necedad, hermanos, dice el versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. La única manera, hermanos, y lo vimos el domingo pasado en el pasaje del hijo pródigo. Mire, Dios es tan sabio. Y Dios sabe, hermanos, que la única forma de que volteemos a clamar a Dios es cuando nuestra vida está oprimida. Si no, piense un momentito. ¿Cuándo le ha clamado usted a Dios así, de una manera que hasta usted se asustó? Piense tantito. 1, 2, 3, 4, 5 veces, no sé, las N veces que usted lo ha hecho. Ahora piense por qué lo hizo ese día y esas veces. ¿Cómo estaba su vida? ¿En qué momento estaba o en qué situación estaba su vida? ¿Sí? ¿Qué estaba pasando en su familia? ¿Qué estaba pasando en su persona? Que hizo esa plegaria a Dios con todo su corazón. ¿Qué estaba sucediendo? Así que el Señor dice, los entregó a la inmundicia. El hijo pródigo fue y reclamó su herencia. Estos sabios y estos necios reclaman su sabiduría, reclaman su herencia. Y dentro de su necedad, el Señor, como el hijo pródigo, está bien, ve y toca a fondo. Necesitas llegar a un punto donde me reconozcas otra vez. Créame, hermano, que he visto gente que ha caído hasta el fondo y ahí es donde están clamando a Dios. Ahí es donde están buscando a Dios. Y tú como iglesia no es para que te burles, sino tú como iglesia es para volver a extender la mano, porque acuérdese el Padre.
¿sí?, representando a Jesús con ese hijo pródigo. El padre no se burló, no lo exhortó, no lo castigó, sino le dijo: bienvenido, hijo mío. Sanó todas sus heridas, ¿sí?, lo volvió a preparar e hizo una gran fiesta por su hijo que había regresado. Dentro de esta parte, hermano, de lo que Dios hace es entregarlo a la inmundicia en sus pecados de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Qué quiere decir deshonraron en sus propios cuerpos? Aquí viene más adelante, pero mire, usted puede ver hoy en día, hermanos, tú puedes entender hasta cierto nivel, decir, ¿sabes qué? Hay un joven de 18 años tatuado. Bueno, está en su rebeldía. Después ves un niño un adolescente más joven. Tú dices, caray, ¿quién lo invitó a que se tatuara tan temprano? ¿Sí? Porque ya se te empieza a hacer extraño. Pero ahora tú andas allá afuera y no solamente ves a esos pequeños adolescentes, a esos jóvenes. Ahora ves ancianitas de 70, 80, que apenas van con su bordón, pero todas tatuadas. Y no quiere decir que todos esos años esté tatuada. Usted sabe que el tatuaje se ha desprendido en los últimos años. O sea, y yo me quedo pensando y digo, ¿qué nieto tan maldoso llevó a su abuelita a tatuar? O a su abuelito. Pero no, en realidad no es así. Porque los escuchas hablar a esos ancianitos y en realidad no es que alguien los invitó. Creyeron ser sabios. Sí. Una vez me preguntaba un sobrino y me decía, oye tío, ¿por qué tanta iglesia ahora tiene muchos tatuados? Le dije, porque todos hacen lo que quieren con sus cuerpos. No hay nadie que los frene. Y no solo las nuevas generaciones que no conocen a Dios, sino esas mismas nuevas induciendo a la otra generación y a la generación adulta también. Y como Dios está alcanzando a esas generaciones, por eso llegan todos tatuados. Por eso ves en la iglesia mucho tatuado. Porque Dios los está alcanzando en lo más profundo de su fondo. Tatuados, con ciertos vicios. Porque su sabiduría, ¿sí?, porque su sabiduría pensaron en eso, que eso era, y no lo que era Dios. Por eso ves jovencitas, ya no con solamente un niño, con 2, 3 niños, ¿sí? Por eso están en la iglesia muy jovencitas, con familia. Pero es por lo mismo, hermanos, porque pensaron que estaban en su sabiduría y no reconocieron a Dios. Amén. Entonces, el Señor dice que las entrega a sus pecados, a todo lo que había en su corazón, deshonrándose ellos mismos. Y les digo, desde la parte de maltratar su cuerpo, ¿sí? Sigue diciendo el versículo 25, dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. La simplicidad de Dios, hermano, nos lleva a reflexionar y en esto se concentra este pasaje. Honrando y dando cultos a las criaturas antes que el Creador. Dios quiere, hermano, que nosotros nunca se nos olvide, escuche bien, que nunca se nos olvide que el Creador es Dios y yo soy la criatura. Eso jamás se me debe de olvidar. Si yo les pregunto como si fuese un examen, ¿a quién se le olvidó desde el principio eso? Pues a Eva. Se le olvidó que había un creador y que ella era la criatura. Se le olvidó por completo. Sí tenía el mensaje y la instrucción, pero llegó esa otra voz y le dijo, no es cierto, no vas a morir. Lo que pasa que Él, tu creador, no quiere que tú seas como el creador.
se esponjó, dijo, ¿cómo? Me gustaría ser como el Creador. Claro. Volver a ver ese fruto, dice la palabra de Dios, que ahora cómo se le hizo, ese fruto feo y que estaba prohibido, dice que se le hizo delicioso, bonito hacia sus ojos, agradable para tomarlo y todavía mejor para saborearlo. Entonces hubo un deseo dentro de él. Y eso está representado en ese fruto, hermano. Pero el deseo era a olvidarse que hay un Creador. Nuestras actitudes, hermanos, de comportamiento allá afuera, a veces son así. Se nos olvida que hay un Creador. Porque las voces que nos llenan de todos los días a nuestro alrededor nos presionan tanto que se me olvida que soy creyente. Que se me olvida que hay un Dios que me está viendo. Se me olvida que hay un Dios poderoso. Se me olvida que hay un Dios sabio y que todo lo sabe y en todos los lugares está. Y aún ahí en el rincón donde yo estoy, ahí está Dios y me está viendo en mis actitudes, cómo me estoy comportando y qué estoy haciendo y qué tratos estoy haciendo. ¿Sí? Entonces se nos olvida por un momento por la presión que hay en el mundo, hermanos. Por la presión que hay en el mundo. Tal vez usted se va a reír con esto que lo voy a platicar, pero nomás para que vea la presión que hace en el mundo, que llega a veces a presionar dentro de la iglesia y en la iglesia entra la duda. Hace muchos años, cuenta la historia, no es un cuento. Hace muchos años cuando empezamos aquí, hermanos, yo me acuerdo, y ahorita me estoy acordando, que gracias a Dios yo creo que me lo está acordando, tuvimos una reunión y vinieron casi puras mujeres, quién sabe por qué, pero vinieron puras hermanas, un sábado en la mañana. Teníamos una enseñanza acerca de lo que era Dios. Y esa ocasión yo me acuerdo que estaba muy fuerte, hermanos, allá afuera, que un hombre había salido embarazado. Entonces me acuerdo de las hermanas que estaban en aquel entonces, me acuerdo algunas de ellas, no de todas, pero las que estaban, yo me acuerdo que se tocó el tema, ¿verdad? Dentro de lo que estábamos platicando acerca de la palabra de Dios. Entonces yo me acuerdo que me frené y les dije, bueno, hermana, les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas de ustedes creen que el hombre haya salido embarazado? Sí, no les voy a decir quién levantó la mano, pero levantaron la mano unas hermanas, ¿verdad? Entonces yo le dije, bendito sea el Señor, dije. Ahora sí, como le dije la otra vez, tengo que ir a regresarme hasta kinder, ¿verdad? Otra vez. Entonces le dije a la hermana, pues espérenme ya en aquel otro salón, ¿verdad? Porque la vamos a regresar. Y cuando fuimos a la palabra de Dios, hermano, mostrando lo que era el hombre y lo que era la mujer, pues ya pues todos nos reíamos, ¿va? Y pues me acuerdo que las hermanas que expresaron decían, ay, pastora, qué bruta fui, ¿verdad? Le digo, no, hermana, pues es que el desconocimiento, ¿sí?, nos lleva a esto, a ser necios. La presión del mundo, ¿sí?, la presión del mundo te lleva a pensar que es bueno que se casen dos mujeres, que es bueno que se casen dos hombres, que es bueno que compartas el aborto, que es bueno que vayas cuando tú quieras a la iglesia. Todas esas voces y presiones del mundo, hermanos, nos llevan a cautivarnos. Y llegas a la iglesia en un lugar y punto de reunión que Dios ha hecho como tabernáculo para que tú le alabes en espíritu y en verdad. Pero las presiones que hay afuera te traen agobiado. ¿Sí? Y ya te ve una hermana y te va a saludar el beso y ya tú estás así. No, hermana, pero es que le amo en Cristo. No, está bien así de lejecitos, hermana. Porque vienes presionado de afuera. ¿Sí? Yo platicaba con un sobrino y me decía, hombre, digo, cuando empezó esto tan fuerte, dice, yo me acuerdo que en la iglesia llegó el pastor y agarró dos jóvenes y dijo, ¿cuánto los amo? Dijo, pastor, ya se está volteando. Y el pastor dijo, ¿qué me están diciendo? Es la presión. Es la presión que hay.
Y es lo que tú piensas que tal vez puede ser verdad. Están cambiando la gloria de Dios incorruptible por la gloria del hombre corruptible. Eso es lo que nos lleva a la palabra de Dios. Por eso tú puedes pensar, y tus hijos pueden pensar, que es normal, ¿sí? Que es normal las cosas que hacen. Cuando tú mal le estuviste enseñando, no, mira, y tienes que guardarte, y tienes que hacer esto, y tienes que hacer lo otro, llega tu hijo de repente y te dice, y tu hija, mamá, ¿sabes qué hice esto? ¿Por qué, mija? Mamá, es normal, todos lo hacen en el salón. En mi trabajo todos lo han hecho, ¿sí? No soy la primera ni la última, ¿sí? No soy el primero ni el último, mamá, es normal, o sea. Y como dicen, va, hello, despierta. O sea, ¿dónde lo digo, va? ¿Dónde estás, mamá y papá? O sea, ya sal de tu closet, ¿verdad? O sea, ya sal de ahí, o sea, mira lo que el mundo hoy está ofreciendo. La gloria es suya, no la gloria de Dios. Por eso mismo, hermanos, la simplicidad de Dios nos lleva a ese meditar en su palabra, que si yo me quiero alabar, va a ser porque lo conozco y reconozco que Él es Jehová y no hay otro. Amén. Entonces, dentro de este pasaje, hermanos, Dios nos lleva a aceptar que Él es su creador y que yo soy su criatura. Hay una separación, hermano, de lo que Él es como su rol y lo que yo soy como el rol del Hijo de Dios, como criatura, ¿sí? Y eso jamás se me debe olvidar. Cualquier cosa que me alaben a mí en el trabajo, en la escuela, la familia, usted solamente dígale, sí, abuelito, sí, tío, sí, prima, todo es gracias a Dios. Pero es que eres, hombre, primo, hombre, es que tienes una sabiduría, pero hijo de su, tremenda. Sí, primo, gracias a Dios. Punto. ¿Sí? Y punto. Entonces, vamos nosotros, hermanos, a mantenernos con esa distinción, que Dios es Dios y yo soy su criatura. Jamás me debo de rebasar ni igualarme. Es indispensable, hermanos, para asegurar que nos mantengamos alejados ¿de qué? De las adoraciones falsas. Si yo bien le acabo de leer, dice que al cambiar esa gloria, ¿se hicieron qué? Imágenes de aves, cuadrúpedos, reptiles, todo imagen de hombre. ¿Y qué hicieron? Le adoraron. ¿Qué nos va a llevar a separarnos de las adoraciones falsas? Que tú reconozcas la gloria de Dios, que tú reconozcas a Dios como creador y tú como criatura. Por más que le diga a su familiar, mira hija, es que ahí está la virgencita. ¿Cómo es Dios? Y usted muestre a Jesús, usted muestre a Dios ahí a sus familiares. Pero es que tú no sabes lo que hizo el Papa Segundo. Sí sé lo que hizo, pero mira lo que hizo Dios. ¿Amén? Entonces, nosotros vamos a estar siempre, hermanos, mostrando a Jesús. Por eso, la importancia de nosotros como iglesia, hermano, es que nos va a llevar a una disciplina el regresar a su palabra para volver a conocer a Dios. Y en ese punto, Manantial de Vida está conociendo a Dios por medio de su palabra, regresando a su palabra, porque Él es grande y misericordioso. Ayer que juntaba a los jóvenes les decía, si ustedes ven en sus atributos a Dios, la grandeza de Dios, es como si yo les preguntara ahorita y se pudieran a pensar un poquito. Les decía yo, ¿ustedes no se han puesto a pensar por qué el río nunca se seca? Si abajo hay tierra. Si le quieres meter mucho en tus pensamientos e investigación, vas a decir, bueno, pues es que a lo mejor abajo hay agua. Pero en realidad no es eso. Es porque Dios así lo mantiene. Ahí está su poder.
ahí está su sabiduría. Por eso mismo, dice aquí mismo en Romanos, que no tenemos excusa de por qué no darle la gloria a Dios. Porque toda su creación está a la vista de nosotros. Toda la creación está palpable hacia nosotros. También le decía, ¿usted no se ha puesto a pensar por qué el cerro de la Silla cuando llueve tanto no se desborona? ¿Sí? Uno de mis hermanos, pequeñito, cuando fue el huracán Gilberto, me decía a uno de mis hermanitos, y yo me estaba recordando, no hombre, chavales, se va a caer el cerro. ¿Qué es eso? Es que está lloviendo mucho y no ha dejado de llover. Él cuando salía al patio hacía montonitos de tierra. Y cuando él jugaba, decía, te voy a destruir. Le agarraba, la echaba y se desmoronaba todo. Entonces en su creencia, como veía que ya llevábamos como 3 o 4 días lloviendo y no dejaba llover, pero apretaba el agua, ¿sí? Me acuerdo que estábamos allá en el segundo piso y me decía, teníamos una ventana, se cerró la silla y me decía, te va a caer. Y ayer que platicábamos me acordé de esa anécdota. ¿Pero por qué no se cae? Porque Dios lo mantiene fijo. Y es algo inexplicable para nosotros en nuestra sabiduría humana. Dios no. Para Dios no es nada imposible. Bien, lo dice la Biblia. Así que, hermanos, pasando otro pasaje, ya una vez que nosotros estamos identificando que Él es nuestro Creador y que nosotros somos criaturas, es indispensable, hermano, que nunca se nos olvide ni que se nos llegue a pasar desapercibido, porque entonces eso me va a llevar a hacer adoraciones falsas. Y eso me va a llevar, hermanos, a olvidarme de que Dios es un Dios de una sola posición, de una sola parte y una sola unión. Y en vez de darle su gloria, estaría dándome yo mi propia gloria. La simplicidad, hermanos, de Dios también no está compuesta de existencia y esencia. ¿Por qué no está compuesto de esto? Porque Dios existe ya. A Dios, acuérdense, lo veíamos en otro atributo, a Dios no lo hizo nadie. ¿Sí? A Dios no lo fabricó nadie. Él es y Él ha sido y Él será por siempre. Amén. Entonces, no hay nadie sobre el universo, hermanos, que nosotros podamos entrar en un punto de discusión y decir, bueno, pero es que fulano, no, lo conozco a ese autor, pero Dios es Dios. A Él nadie lo hizo. ¿Sí? Aún hasta ese autor, filósofo y ateo, Dios lo hizo. Pero a Dios nadie lo fabricó, ni está compuesto en partes. Él es un Dios de una simplicidad divina. Amén. Así que, hermanos, nosotros mismos, como vamos caminando por medio de este pasaje, quiero que camines ahora por lo quito para atrás para lo que es el libro de Hechos, capítulo número 17. ¿Lo tenemos? Dice así la palabra de Dios. Versículo 25. Ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y versículo 28. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vosotros propios poetas también han dicho, porque linajes suyos somos. Dios nos ha dado una identidad, hermanos, y eso jamás se nos debe de olvidar. La identidad que Dios nos ha dejado, y nos lo dice en diferentes pasajes, es que Dios nos ha elegido. ¿Sí? No nosotros a Dios. Dios nos ha elegido a nosotros en el momento oportuno de nuestra vida. Ahí fue Dios y nos escogió.
Y dentro de lo que nos escogió Dios, hermano, no fue para que usted y yo ahora podamos ser felices. No. Dios nos escogió para que nosotros reconociéramos nuestros pecados y lo reconociéramos a Él como Hijo de Dios, como único y suficiente Salvador. He ahí donde Dios nos lleva a ese quebrantamiento en nuestro corazón, para ese reconocimiento de Dios en nuestra vida, y Dios nos adopta como hijos. Pero es porque Dios nos ha elegido, hermanos. Por eso Dios nos dio una identidad. El pasaje del libro de Apocalipsis, capítulo número 4, es otra cita más que quiero ver con ustedes. Versículo número 11. Dice, Apocalipsis 4, versículo 11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y como les decía a los jóvenes, piensen un poquito. ¿Qué Dios dejó de crear? No, ¿verdad? Nos podemos a pensar y yo creo que todo lo creó. Todo está donde Dios, de acuerdo a su voluntad, quiere que esté. Amén. Porque acuérdense que ahora vivimos en Cristo, pero para hacer la voluntad de Dios y no la de nosotros. ¿Por qué? Porque Él es nuestro creador y yo soy la criatura. Eso jamás se le debe olvidar. Cuando usted quiere hacer su voluntad, acuérdese, ¿tú ya eres creador? Hágase esa pregunta. ¿Usted ya es un creador que quiere hacer su voluntad? No. Ok, entonces el creador es el de la voluntad. Usted solamente va a obedecer. Vayamos al libro de Deuteronomios. Cuando habla aquí, hermanos, Jehová, fíjese bien lo que les dice, ya lo leímos. Israel, oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. Pero ahora fíjese lo que dice. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Qué voy a hacer al momento que voy a tomar en cuenta este pasaje del versículo 5? ¿Qué voy a hacer? Simplemente lo que voy a hacer es darle su lugar al Creador y yo jugar mi papel y mi rol como criatura. Darle la gloria a Dios y no mi gloria. Hacer su voluntad y no la mía. O sea, en otras palabras, ser un hijo obediente. Amén. Un hijo obediente que va a buscar entablar una relación con Dios por lo que Dios es. Amén. Por lo que Dios es. Entonces, jamás se le olvide, hermanos, lo que Dios como creador es. Jamás, hermanos. Ya sea que usted compró algo, ya sea que usted viajó por alguna necesidad, ya sea que Dios le permitió ascenderse en el trabajo, que Dios le permitió viajar por algo en el trabajo, que en la escuela usted ha tenido las mejores calificaciones, que los proyectos que ha puesto en la escuela han sido los mejores y los más galardonados, pero siempre usted es, Señor, gracias, 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 sí. Gracias, Señor, gracias. Y yo me acuerdo de esto, hermano, que nos lo enseñaba mucho un maestro de hermenéutica y nos decía, cuando usted se baje del púlpito y los pastores los empiezan a alabar, usted luego dígale, sí, pastor, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Dijo, porque el primer alumno que diga, ¿en serio, pastor, salí con ganas? Hijo de su hombre, fue gracias a esas veladas de anoche. Te empiezas a esponjar. Entonces, ese maestro, hermanos, que teníamos de hermenéutica era muy duro. Y siempre nos decía, usted tiene que darle gracias a Dios. Todo lo que usted haga. Si usted llevó un taco, dice, allá donde los lleva su pastor, a la Sierra de la Huasteca, y le dicen, ¡ay, qué delicioso! ¡Gracias! ¿Cuándo van a venir otra vez?
Usted le va a decir, todo es gracias a Dios y lo que Dios nos permita volveremos. Pero siempre que dándole lugar al Creador y usted poniéndose como criatura, haciendo la voluntad de Dios y no la suya, dándole la gloria a Dios y no tomando usted su gloria. Pero si usted quiere gloriarse, gloríese en conocer y reconocer que Jehová es Él. ¿Sí? Dios no está diciendo que no te gloríes, ¿va? Hay una gloria del hombre también, pero dice que te gloríes en eso. No te está diciendo que te gloríes en otra cosa. En eso gloríate. En eso. Amén. Así que, hermanos, sigue diciendo este pasaje, versículo número 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Por qué van a estar sobre el corazón? Porque dice que la palabra de Dios que ahí emana todo lo que usted está en su mente, todo lo que usted está por hacer, de ahí está emanando. Si ahorita está pensando de llegar a su casa y sacar el látigo, desde ahorita lo está pensando, ¿sí? Desde ahorita. Entonces, ¿de dónde está saliendo? Pues de lo que tiene guardado en el corazón, ¿va? Ahí en la cabina de látigos, ¿va? Y maltratos. Ahí va y abre esa puerta y dice, no, ahorita tengo que ir a hacer esto, llegando a la casa. ¿Sí? Entonces, todo lo que está en el corazón, dice aquí, que ahí está escrito. Que ahí está escrito. Todo. Es lo que le dice aquí. Versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu camino y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Si usted se fija, ¿dónde no voy a tener la palabra de Dios? Sino en todo lo que me rodea, empezando por la casa. Es ahí, hermanos, por donde nosotros vamos a empezar a trabajar para cerrar este año y para iniciar el año. Que cada casa, hermanos, ahora sí, si usted lo quiere ver como una caricatura, ¿sí? ¿Sí? Como unas de esas, ¿cómo se puede decir? Yo veo que hay folletos, tipos de caricaturas, sí, hablando de la palabra de Dios. Usted imagínese su casa y arriba con la flama del Espíritu, ¿sí? O imagínese una casa iluminada, y no porque sea Navidad, sino iluminada porque ahí está el Espíritu de Dios, ¿sí? Esa es la representación que ese hogar, que esa familia está dándole su lugar a su Creador y que ellos están jugando su papel como criatura, sin olvidarse cuál es su posición y qué es lo que tienen que seguir en el camino de esta vida. Amén.